Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por tu fidelidad y por tu amor. Y ahora que terminó el año, comienza un nuevo año, Señor, queremos comenzarlo contigo, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de este mismo primer día, Señor, estar aquí para escuchar tu palabra, para escuchar tu voluntad para nuestras vidas. Queremos bendecirte, queremos adorarte, queremos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Padre. Señor, te hemos cantado, Señor, acerca de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Pero también te hemos cantado, queremos rendirnos a ti, Señor, y entregarnos por completo a ti, Señor. Y queremos comenzar el año así, Señor, rindiéndonos ante ti, Señor, rindiendo nuestra voluntad a tu voluntad, Señor, y pidiéndote que tu reino sea establecido en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad de venir a ti, Señor, de conocerte más, Señor. Ponemos la enseñanza del día de hoy en tus manos. Guíanos, dirígenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siempre que inicia un año queremos poner propósitos y poner ciertas cosas, como que sentimos que enero es un buen momento como para enfocarnos de nuevo, poner la brújula, ¿no? Generalmente decimos, este año sí leo la Biblia completa durante el año, o este año sí comenzaré a servir al Señor, o comenzaré a hacer esto, o comenzaré un devocional con mi familia, ¿no? Y generalmente nos ponemos ese tipo de metas o de propósitos, por llamarlo como se le llama en esta época, a estas decisiones que queremos tomar a inicio de año. Y pensando en esto, seleccionamos esta porción de la Escritura, Gálatas capítulo 5. También por otra razón, durante el año hubo algunas situaciones con algunas personas dentro de la iglesia que yo ya conocía de tiempo atrás, pero que Dios comenzó a despertar, ¿no? Y a veces yo me preguntaba eso, ¿no? Hay personas que muchas veces venimos a la iglesia, pero Dios no nos ha despertado de alguna manera, ¿no? Qué bendición es poder venir a la iglesia, pero lo que queremos es ser transformados, ¿no? Entonces conocí a varias parejas, varias personas que me decían, no, pues yo tengo mucho tiempo de conocer a Cristo, le entregué mi vida hace 15 años, ¿no? En tal lugar, ¿no? Y platicando con ellos, ¿no? Las decisiones que tomaban no reflejaban realmente que conocían a Cristo, ¿no? Y volvíamos a presentarles el Evangelio y era así de, eso no lo había entendido, ¿no? Y esta porción del capítulo 5, ¿no? Imprime algo de esto, una decisión que tengo que tomar, pero al mismo tiempo no dependiendo en mis fuerzas, y conforme vayamos avanzando lo vamos a aprender, ¿no? Pero también esta otra parte donde mi deseo, ¿no? y el deseo de la iglesia, de los pastores, es que todos nosotros, incluso los pastores, caminemos sirviendo al Señor y amando al Señor con libertad, ¿no? Por eso en el boletín en la portada dice eso, este año quiero ser libre para amar, quiero ser libre para amar, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en los primeros 15 versículos de este capítulo 5, y la próxima semana en el 7x7 nos enfocaremos en el resto del capítulo y más en el fruto del Espíritu. Que este fruto del Espíritu nos va a ayudar a entender cómo podemos amar. Pero antes de amar, yo quisiera que viéramos en esta porción cómo Dios nos ha hecho libres para amar, nos ha hecho libres para servir. Mira lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Pablo está comenzando el capítulo 5 de Gálatas. Hay 4 capítulos antes, 4 capítulos que están llenos de doctrina acerca de la salvación por gracia, la salvación depositando nuestra fe en Cristo, ¿no? Pablo se ha enfocado durante esos 4 capítulos a
a hacernos ver que no es por lo que nosotros podemos hacer que somos salvos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo ha establecido muy bien, ¿no? Y pensando en lo que acabo de decir en la introducción, era eso. Muchas personas conocemos doctrina, conocemos lo que Dios requiere de nosotros, cómo llegó a ser salvo, cómo puedo tener una vida eterna en Él. Pero nos cuesta trabajo cuando necesitamos poner en práctica esa vida nueva en Cristo, ¿no? Y a partir del capítulo 5 en Gálatas, Pablo lo que hace es hablar de una manera práctica. O sea, cómo se ve una persona que ha sido rescatada por la gracia de Dios, rescatada por la fe depositada en Cristo y no por obras. Y lo primero que hace Pablo en el primer versículo del capítulo 5 es decir esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y es que cuando llega a la parte práctica este capítulo, nos vuelve Pablo a enfocar en toda esta carta se escribió porque había personas dentro de la iglesia en ese tiempo que quería poner reglas a las personas. Querían regresarlos a la ley. Ok, ya conociste a Cristo, ya eres salvo, pero ahora tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Y Pablo ya refutó la idea de la salvación en base a lo que tú puedes hacer y en base a las reglas humanas. Pero ahora Pablo va a poner en cómo vivir esta vida en libertad. Pero lo primero que nos dice es: necesitas estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y solo esa frase nos dice mucho acerca de lo que ha estado hablando. La libertad proviene ¿de quién? De Cristo. Si yo soy libre del pecado y soy libre de la ley, y ahorita vamos a hablar de eso, no es por algo que yo hice, es porque Cristo me dio esa libertad. Es porque Cristo me hizo libre, ¿no? Es porque Él lo hizo por mí. La Biblia presenta esto. Mira lo que dice la última frase del versículo 1. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Presenta este yugo, ¿no?, que para nuestro tiempo de repente es difícil de relacionar, ¿no? Y quizás más cuando nosotros no vivimos en el campo, ¿no?, sino vivimos en la ciudad. Un yugo es lo que se le ponía a los animales para poder usarlos, ¿no?, y sirvieran en el momento de hacer surcos para sembrar, ¿no? Entonces era algo muy común para esa época, ¿no? Y lo que hacían era poner dos animales juntos y ponían el yugo encima. El yugo va sobre el cuello, ¿no? Y lo que generalmente hacían era poner un animal ya viejo, ¿no?, que supiera hacer la tarea, y un animal joven a un lado que tuviera fuerza, ¿no? Y de esa manera podían ir derechitos haciendo estos surcos. Eso es lo que se le llama un yugo, ¿no? Y ese yugo te impide ir hacia otro lugar al cual el que está controlándolo no quiere que vayas. Y la Biblia presenta como un yugo de esclavitud el yugo del pecado. El pecado no nos permite, ¿no?, nos mantiene amarrados a algo. Y todos los que hemos experimentado la libertad en Cristo sabemos lo que eso significa, ¿no? Sabemos lo que significa. Venía platicando justo hace unos momentos, ¿no?, con esta temporada, esta época de ver a tu familia y demás. Algunos de nosotros no fue el caso de nosotros el día de ayer, ¿no? Pero algunos nos topamos con que, ok, vamos a ir a casa de tal, ¿no?, y hay alcohol. Y antes yo tomaba alcohol, pero ahora ya no tomo alcohol, ¿no? Y de repente te das cuenta que hay personas que están esclavizadas por esto. Y yo platicaba veníamos de camino y platicaba eso. Antes de conocer a Cristo, tomaba yo demasiado. Era cerveza, era alcohol, era tequila, lo que fuera. Tomaba. Y si no había en la fiesta alcohol, era, pues, ¿qué es esto?
¿Cómo? ¿No? Pues hay coca, pues no, se me van a subir las hormigas, ¿no? Esa es la broma que decíamos, ¿no? Pues se me van a subir las hormigas, ¿no? Y si no había alcohol, entonces no había fiesta, ¿no? Pero ahora en Cristo, pasando años, de repente es totalmente contrario. Te das cuenta, ¿sabes? No necesitas alcohol para pasar un buen tiempo en familia, ¿no? Y esa es la libertad que Dios nos ha dado. Pero cuando éramos esclavos del pecado, no podíamos decir no. No podíamos decir no. No teníamos la libertad de decir no, no quiero, ¿no? Sino que hacíamos lo que el pecado nos empujaba a hacer. Jesús dice, ¿no? El que practica el pecado es esclavo del pecado. Aquello que te domina, eso te esclaviza. Y un yugo de esclavitud es el yugo del pecado. Pero también la Biblia presenta como otro yugo el yugo de la ley. El yugo de la ley. Y en este punto, este es el punto religioso, ¿no? Y muchos de nosotros quizás estuvimos en ambos lugares, ¿no? Antes de conocer a Cristo. En el pecado, siendo dominados por el pecado, ¿no? Y nos mantenía derechitos en seguir en el pecado y vivir para nosotros mismos. Pero algunos de nosotros también vivíamos en la religión. Y la religión también establece eso, ¿no? No hagas esto, no puedes hacer esto, haz esto y no hagas esto. Y la ley, si nosotros queríamos depender de la ley para nuestra salvación o nuestra relación con Dios, la ley se convirtió en un yugo para nosotros, ¿no? En un yugo, ¿no? Pero de repente este versículo 5 nos dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esto es maravilloso, porque en estas dos cosas Dios nos ha hecho libres. Nada más piensa en esto. Isaías capítulo 61, Jesús utiliza estos versículos para hablar de sí mismo en Capernaum. Isaías capítulo 61, 1 describe lo que el Mesías vendría a hacer. Y dice acerca del Cristo esto: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, ¿no? Me ungió, ungir, me habla de eso, de ser el Mesías, el Cristo. De hecho, Cristo significa el ungido. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, ¿me ayudas a leer las siguientes palabras? Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a darnos libertad. Aquel que estaba esclavizado por el pecado, Jesús vino a abrirnos la cárcel y darnos libertad, ¿no? Y muchos de nosotros recordamos ese momento cuando Cristo nos hizo libres y de repente llegar a una situación como la que acabo de describir y decir no. Y todos te voltean a ver así de, no, pues ¿qué onda? No, sírveme agua. ¿Y qué? ¿No? Y no pueden concebir que puedas decir no. Dios nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y así Cristo también nos hizo libres de la ley. ¿De qué? De depender de la ley para relacionarnos con Dios. Y dices, bueno, pero la ley la estableció Dios. Sí, la ley la ha establecido Dios. Pero la ley, Pablo en Gálatas nos dijo, no es otra cosa sino un tutor que nos lleva a Cristo. Eso es la ley, ¿no? Cuando de repente Pablo se da cuenta que hay codicia en su corazón, no le queda otra opción sino abrazar la justicia que es en Cristo Jesús. Porque se da cuenta que si su corazón es codicioso, ¿no? Y este ejemplo es muy interesante porque Pablo se presenta a él mismo como, de acuerdo a la ley soy irreprensible. O sea, si tú me observas y observas la ley, no hay cola que me pisen, ¿no? No hay manera de que tú encuentres algo para acusarme. Pero luego él leyó, no codiciarás, y se dio cuenta que ha codiciado. Pero la codicia, ¿quién la ve? Pues nadie, ¿no? Porque es algo que sucede internamente en el corazón. Y entonces Pablo se da cuenta que la ley lo ha esclavizado. No hay manera de salir. Si tú fallas en uno, como no codiciarás,
entonces fallas en todos. Y lo que vino a hacer Jesús fue a darnos libertad de la ley, para que nuestra relación con Dios no esté en base a la ley, sino en base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La ley lo que hace es agarrarnos y decir, no puedes, bueno, es precisamente por eso, porque no puedes, para demostrarte que no puedes, para encerrarte en pecado, y entonces abraces a aquel que vino a pagar tus pecados y a darte libertad, ¿no? Entonces llega un momento en Romanos capítulo 8 donde Pablo dice, la ley del pecado es para todos. Todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos están condenados. Pero en Romanos capítulo 8, de repente Pablo dice estas palabras. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha dado libertad. Jesús dijo, ¿no? Si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Y entonces aquellos que lo escucharon decir esto, ellos dijeron, ¿libres? Pues nosotros no hemos sido esclavos de nadie, ¿no? Y Él les dice, aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, es esclavo del pecado. Y entonces lo dice aún más claramente, ¿no? Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Entonces lo que vino Cristo a hacer es a traernos libertad. Y la manera en que le conocemos es por medio de su palabra. Si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús la verdad. Porque la verdad y el Hijo son lo mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nos ha dado libertad, ¿no? Libertad. Entonces vienes a la iglesia y están cantando las canciones y las puedes cantar. Y antes, la primera vez que yo llegué a una iglesia y estaban cantando era así de, ¿what? ¿De qué están hablando? ¿Qué están cantando? Pero ahora tengo libertad para cantar, ¿no? Y entonces las primeras veces que iba veía gente con las manos arriba así, yo, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Qué tienen las manos arriba? Y de repente ahora yo tengo libertad y puedo levantar mis manos y cantarle al Señor, ¿no? Porque Dios me ha hecho libre del pecado y me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte y de la ley que me mantenía en una condenación, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos sido libres, ¿verdad? Hechos libres. Hemos sido libertados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Ajá. A lo mejor algunos de nosotros no hemos sido hechos libres por Cristo. Y mientras estoy describiendo esto, te das cuenta, yo soy esclavo del pecado. O sea, no puedo decir no tengo esa libertad, ¿no? Bueno, déjame decirte, hay libertad en Cristo. Sé que has pensado lo que muchos de nosotros pensamos, ya voy a dejar de hacer esto, y nunca has podido dejar de hacerlo, porque no eres libre. Y aquí está Jesús, que viene para traerte libertad, para sacarte de prisión, para dar libertad a los cautivos, ¿no? Ahora, hay un momento en que te tienes que dar cuenta, ¿no? Porque pensamos, yo soy libre para hacer lo que quiero, ¿no? En eso soy libre, ¿no? Tú no puedes tomar, pero yo sí puedo tomar, porque yo tomo mis propias decisiones y así soy libre. Pero llega un momento en que te tienes que dar cuenta, no eres libre. Eres esclavo de ti mismo, eres esclavo de aquello que haces, ¿no? Y cuando te des cuenta de eso, a lo mejor no ha llegado ese momento, pero cuando llegue el momento en que te des cuenta, sí es cierto, ¿no? Yo aquí con mi bandera de libre, ¿no? Pero no soy libre, soy un esclavo. Acuérdate, Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Él es el único que puede traer libertad a tu vida. Y a lo mejor el día de hoy es ese día en el que Dios puede sacarte a libertad, traerte a libertad, ¿no? Pero a muchos de nosotros ya nos ha hecho libres, ¿no? Y dice Jesús, ¿no? Aquel que está cargado y trabajado, venga a mí, yo le haré descansar. Eso para muchos de nosotros fue un gran descanso. Porque era eso, ¿no? Cansados y cargados, pesados,
porque lo que queríamos hacer no lo podíamos hacer. Y era una carga sobre nosotros, era un yugo de esclavitud. Pero Jesús en Mateo capítulo 11, en el versículo 28, Él dice, sí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice en el verso 29 esto, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Entonces, teníamos un yugo de esclavitud, yugo del pecado y yugo de la ley. Pero aquí está Jesús y dice, ¿estás cansado de eso? Ven a mí. Y luego dice, pero lleva mi yugo. Y dices, ¿y entonces? ¿No vino para quitarme todo yugo? Pero luego Él dice, pero ponte mi yugo, ¿no? Pero este yugo es completamente distinto. Al final lo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Ahora, cuando dice mi yugo, me habla de que Él está ahí conmigo en ese yugo, ¿no? Y pensando en esta imagen que dijimos al principio, va uno y otro juntos en este yugo, muchas veces pensaríamos, bueno, Jesús va a ir al lado mío. Y eso es lo que pasa. Cuando Él me ha dado libertad, no me deja libre, ¿no? Y me abandona, sino ahora me acompaña en todo momento. Y a veces podríamos pensar, bueno, cuando me canse, Él va a llevar la carga. Cuando no sepa dónde ir, Él sabrá por dónde ir. Qué bueno es llevar su yugo. Pero más allá de eso, el ponerme el yugo de Jesús es estar a su lado todo el tiempo. Porque dice Él, llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. Y para eso Jesús quiere que llevemos su yugo, para aprender de Él, que es, dice, manso y humilde de corazón. Y en eso vas a hallar descanso para tu alma, ¿no? Entonces este yugo es muy distinto al yugo de esclavitud. Este yugo es completamente distinto. Es un yugo que llevamos porque le amamos, porque Él nos ha dado libertad, porque le necesitamos. Entendemos una cosa, separado de mí, dice Jesús, nada puedes hacer. Lo necesito en todo tiempo y en todo lugar, en esta libertad que Él me ha dado, ¿no? Del pecado y de la religión, y ahora permanezco en Él, ¿no? Ahora lo contrario, volviendo un poco a lo que está enfocándose Pablo en Gálatas capítulo 5, porque en Gálatas 5 se está enfocando en esto. Dice ahí, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y como dije al principio, había gente religiosa que quería meterlos al yugo de esclavitud de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Jesús dice en algún momento, en Mateo, mira lo que dice, Mateo capítulo 23, versículo 4, hablando de aquellos que eran religiosos, Mateo 23, versículo 4, habla de los escribas y fariseos, y dice en el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿no? El religioso generalmente se caracteriza por eso, por poner su religión en otra persona y poner cargas pesadas. Tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y no tienes que hacer esto, y no tienes que hacer esto. Y Jesús dice, ese tipo de personas religiosas ponen cargas sobre los demás, pero ellos no piensan cargar ni una de esas cosas, ¿no? E incluso en Hechos capítulo 15, habiendo una discusión sobre esto, religión, atar cargas, en Hechos 15, versículo 10, Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro de repente dice, ¿sabes? Estás tratando de poner una carga que ni nuestros padres ni nosotros pudimos cargar. La carga, esta carga de la ley, ¿no? Entonces estamos en un punto crítico. Por eso decidimos enseñar esta porción el día de hoy. Porque comenzando el año podemos ponernos cargas, o alguien más ponernos cargas. Este año sí voy a hacer esto.
Este año sí voy a leer la Biblia todo el año, no voy a dejar un solo día, no voy a claudicar llegando al Levítico, no voy a claudicar llegando a Deuteronomio, no, voy a seguir adelante y voy a hacerlo, ¿no? Y podemos llegar a un punto en el que nosotros mismos nos ponemos una carga, ¿no? En esta porción de Gálatas es un grupo de personas poniendo esa carga, ¿no? Y a veces hay iglesias que son así, iglesias que son muy legalistas. Yo considero que Semilla no es un lugar así legalista, donde nosotros te decimos, esto tienes que hacer y esto no tienes que hacer. Quiero pensar que Semilla es una iglesia que se enfoca más en la gracia de Dios y en hablarte lo que Cristo hizo por ti y tú solamente responder. Pero reconozco que como seres humanos somos muy dados a poner reglas y que como Semilla incluso podríamos en algún momento llegar a pensar de esa manera y llegar a ser una iglesia legalista. Pero haciendo a un lado que alguien podría poner esas cargas o esas leyes, o una iglesia o una persona o un grupo de personas, quiero pensar que yo mismo puedo ponerme cargas pesadas. Que yo mismo comienzo el año haciéndolo. A lo mejor incluso otros años podrías pensar, no, ya lo hice. El año pasado dije y a mitad del año me frustré y a mitad de año ya no podía hacerlo y a mitad de año ya, ¿qué mitad de año? A los 15 días, ¿no? Ya no podía. Y a veces soy yo mismo el que pongo carga sobre mi vida, ¿sabes? Una religión es lo que apela a mi carne. Reglas es lo que apela a mi carne. No. De repente que alguien me diga qué hacer y qué no hacer me libra de responsabilidades. Voy a hacer lo que tú me digas que haga y eso es lo que voy a hacer. Y por muchos años vivimos de esa manera. Una religión, quizás la religión que nuestros padres nos impusieron, ¿no? Y en eso tenemos libertad, entre comillas, ¿no? Bueno, hago lo que tú me dices que haga, bueno, ahí voy, me voy a presentar los domingos y listo. Y el resto del tiempo hago lo que yo quiera, mientras haga lo que tú me digas que haga, ¿no? Y somos muy dados porque apela a nuestra carne, apela a nuestros deseos, ¿no? Y este principio de año, ¿no? Necesitamos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Mantenerme en esa libertad, no moverme de esa libertad, ¿no? Porque si comienzo a poner cargas, mi relación se convierte en una lista de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Ahí en el comentario de Warren Grisby acerca de este capítulo, me llamó mucho la atención que él habla de la experiencia de uno que decide vivir bajo la ley o que decide vivir bajo la disciplina de alguien o de una organización o de un grupo de personas. Y él describe la experiencia en 4 pasos muy interesantes, te los leo, ¿no? Primer paso es, si obedezco, seré más espiritual, ¿no? Si obedezco, entonces voy a ser más espiritual, ¿no? Él dice, como admiro a esa persona, entonces me someto a su sistema, ¿no? Hablando de un grupo de personas o de una religión, ¿no? Si obedezco, seré más espiritual. Paso número 2. Esa experiencia se convierte en esto. Creo que tengo la fuerza para obedecer y mejorar mi vida. Hago lo que me pidan y llego al estándar que los demás requieren de mí. Entonces comienza diciendo, si obedezco seré más espiritual, y luego llego a pensar, creo que puedo hacerlo, ¿no? Y me trato de hacer un coco wash, ¿no? Este año sí lo voy a hacer, este año sí lo voy a hacer. El paso número 3 es, estoy progresando. No hago lo que solía hacer. Y los demás reconocen mi obediencia, mi disciplina, me reconocen. Y llego a pensar, soy mejor que la mayoría y qué maravilla es ser más espiritual, ¿no? Y luego llega un paso número 4. Si otros fueran como yo. Dios es tan afortunado de tenerme a mí. Y quiero que otros sean así. Nuestro grupo está creciendo.
tenemos buena reputación. Qué mal que otros grupos no sean tan espirituales como nosotros. ¿Te das cuenta de dónde me lleva la religión y el ponerme cargas? Porque puedo llegar a un punto así, donde yo me sienta mejor que los demás. No. Somos libres en Cristo. Y necesitamos mantenernos firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso Pablo dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No regreses otra vez a ese punto de reglas. Ahora, esto de repente, muchas iglesias, incluso cristianas, tienen miedo a enseñar este tipo de cosas. Porque dices, no. Tú les dices que no tienes que seguir reglas y adiós. Van a hacer lo que quieran. Pero no conozco a alguien que haya sido libre en Cristo, en verdad, verdaderamente libre, que haga lo que quiera. Aquel que ha sido libertado por Cristo Jesús hace su voluntad, desea hacer su voluntad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque a lo mejor tú dices, yo sí he sido libre, sí he sido hecho libre, pero de repente termino haciendo lo que no quiero hacer, porque lo que hago es no mantenerme firme en la libertad que Cristo me hizo, sino regresar a ese yugo de esclavitud y digo, bueno, si hago esto y si hago esto y si no hago esto y no hago esto, y empiezo a agarrarme de lo que yo puedo hacer. Y en ocasiones tengo fortaleza para hacerlo, y en ocasiones me siento más espiritual que los otros, y en ocasiones me pongo a juzgar a todos los demás. ¿No? Pero en otras ocasiones no tengo fuerza para hacerlo. Y comienzo a vivir frustrado. Mi relación se convirtió en cosas que debo hacer y cosas que no debo hacer. Cuando este llamado de Pablo a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres es completamente depender de Él y no depender de mí mismo, ¿no? Sigamos leyendo para ir entendiendo un poquito más acerca de esto, ¿no? Dice en el verso 2 al 4. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿no? Entonces el tema en ese tiempo era la circuncisión, ¿no? O sea, eso es, necesitan circuncidarse. La circuncisión era la señal del pacto para los judíos. Y hablando a una iglesia gentil, ¿no? Los judíos venían y decían, no, tienes que hacerte judío para ser cristiano, ¿no? Y la circuncisión era ese punto específico, ¿no? De lo que tenían que hacer. Y Pablo lo que hace es decir, a ver, si tú quieres hacer eso, entonces de nada te aprovecha Cristo. ¿De qué sirve Cristo? ¿No? Y si tú decides hacer esto, circuncidarte, entonces te voy a decir que necesitas guardar toda la ley. No puedes abrazar una regla nada más y pensar que no estás sujeto a todas las otras reglas, ¿no? Te desligas de Cristo. Y es así. Hemos aprendido por un buen rato que con Cristo es todo o nada. No es a medias. No es abrazo a Cristo en esta área de mi vida, pero en esta otra área me sujeto a lo que yo pueda hacer. No es así, porque si hago esto, entonces me estoy desligando de Cristo, me estoy soltando de Cristo, ¿no? Esta palabra se repite en el versículo 1, dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es estar ligado al yugo de esclavitud. Entonces cuando dice aquí, cuando tú te circuncidas, te estás ligando al yugo de esclavitud y por lo tanto te estás desligando de Cristo. Cuando yo me desligo del yugo de esclavitud, me estoy ligando a Cristo, pero cuando yo trato de agarrar acá, me suelto de acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me suelto de acá. Y entonces ahora dependo en este año sí le voy a echar ganas. Este año sí voy a ser más espiritual. Este año sí voy a orar por mi familia todas las mañanas, ¿no? ¿Y hasta cuándo me va a durar? ¿Hasta qué momento me va a durar? Porque lo que estoy haciendo es agarrarme de acá y soltarme de Cristo. El versículo 4 es interesante. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
¿no? Y esta frase de la gracia habéis caído, de repente lo relacionamos con entonces perdiste tu salvación, pero no es así. No habla de perder la salvación, sino está hablando de no estar dependiendo de la gracia. Ok, de la gracia has caído, ahora sostente tú, ahora agárrate fuerte, ahora agárrate bien fuerte, porque se va a poner rudo, porque te desligaste de Cristo, es lo que está diciendo. Mira lo que dice el verso 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, ¿no? Entonces de repente Pablo les dice, a lo que tú le estás dando mucha importancia, no vale nada. Y qué triste, ¿no? Que le dé tanta importancia a algo que no tiene ningún valor, ¿no? Entonces estamos comenzando el año y le puedo dar mucha importancia a algo que al final de cuentas no tiene valor, no tiene el valor que Cristo tiene y que mi relación con Cristo tiene. O sea, ¿por qué desligarme de una relación de gracia y de amor en Cristo Jesús para tratar de relacionarme con Dios a través de reglas? No tiene ningún valor. Él es el que vino para dar libertad a los cautivos. Él es el que vino para acabar con el pecado, ¿no? Mira lo que continúa diciendo en el verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de la levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Con efecto de seguir con el tema que estamos viendo, no vamos a ver toda esta porción detenidamente. Pero lo que me está diciendo es, imponer cosas no proviene de Cristo, no proviene de aquel que te llamó, ¿no? El Señor me ha dado libertad, libertad del pecado y libertad de la ley. Entonces, ¿de quién proviene? Pues proviene de mí mismo o proviene de alguien más. Y Pablo lo que está diciendo es estos que los perturban, ¿no? Y esos que los perturban llevarán la sentencia, quien quiera que sea, ¿no? Pero luego, hablando de estos que os perturban, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿no? Y entonces dices, Pablo, ¿qué estás diciendo? Ojalá se mutilasen, porque está hablando de circuncisión, habla de cortar el prepucio, pero mutilar habla de ir más allá, ¿no? Y dices, órale, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Bueno, yo creo que dos cosas. Número uno, había sacerdotes paganos en esa época que por su religión y para servir a sus dioses, lo que hacían era mutilarse, castrarse, no tener hijos, para entonces estar enfocados en Dios, por así decirlo, ¿no? Entonces Pablo dice, ok, ¿te quieres ligar a través de la religión? Pues entonces ya acaba con todo de una vez, ¿no? Y por otro lado pienso en esto, aquellos que ponen cargas pesadas no deberían, Pablo está pensando, no deberían de tener hijos, no deberían de reproducirse. ¿Sabes? Esta es una religión. Podría traer algún beneficio a mi persona, ligarme a través de una religión a Dios. Pues nunca lo trajo, en realidad. Nunca lo logró. Viviendo en una religión, intentando alcanzar a Dios por mis propios méritos, nunca lo logró. Nunca lo logré. Es Cristo el que descendió a este mundo para rescatarme y traer libertad. Eso es lo que Él hizo. Entonces, alejémonos completamente de esto. Alejémonos completamente de esto. Ahora, no estoy diciendo con esto necesitas tomar una decisión. No tomes decisiones este año. No, te estoy diciendo toma una decisión. ¿Qué? Mantente firme en la libertad que Cristo nos hizo libres. O sea, si este año vas a poner un propósito, proponte esto.
mantenerte firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero no trates de ponerte reglas para ver si a mitad de año puedes ser más espiritual o a lo mejor a mitad de año sentirte completamente frustrado. Cristo te ha dado esa libertad y mantente firme en esa libertad que Cristo te ha dado. Entonces dice el verso 13. Mira lo que dice el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿para qué tengo esta libertad? ¿Para qué tengo la libertad con la que Cristo me hizo libre? No para ocasión, dice, no como ocasión para la carne. Esto es algo muy interesante. La palabra ocasión aquí, oportunidad, ¿no? También es un término militar que habla de una base de operaciones. Entonces piensa en esto. La libertad que Cristo nos dio no es una base de operaciones para que mi carne encuentre cabida, para que pueda hacer lo que yo quiera en mi carne. No. Dice aquí, la libertad que Cristo te dio es para servir por amor a los demás. Servir por amor a los demás. Cuando yo sirvo a alguien, dejo de pensar en mí mismo, dejo de enfocarme en mí mismo. Y quizás ese fue el gran problema desde el principio. Cuando yo me pongo reglas, me enfoco en mí mismo. Y entonces hago lo que yo quiero, ¿no? La religión me lleva hacia ese punto. Pero cuando entiendo que la libertad que Dios me dio fue para servir a los demás, es para servir a los demás, que la libertad que Cristo me dio es para amar a los demás, como Cristo me ha amado. Entonces llego a ese punto donde Pablo en Romanos capítulo 8 dice, es que has muerto para la ley, has muerto al pecado. Ahora los miembros que eran para injusticia, para inmoralidad, los tienes para servir a los demás, como miembros de justicia, para hacer lo que es justo. Dice, ahora preséntate delante de Dios como vivo entre los muertos para amar a los demás. Y este es el punto al que queremos llegar. La libertad que Dios nos ha dado, de la cual necesitamos permanecer firmes, es la libertad que Dios nos ha dado para servir a los demás. Y qué maravilla es esto. Darme cuenta que si he muerto, ahora estoy vivo en Cristo para vivir para Él. Y el vivir para Él se muestra amando a los demás. Y amar a los demás se demuestra sirviendo a los demás. Y entonces me doy cuenta que precisamente esto es el reflejo de la vida de Cristo, de la vida de mi Señor. Piensa en esto. Jesús es el hombre más libre de la historia. Piensa en Jesús y no encontramos otro hombre que haya sido más libre que Jesús. O sea, sus palabras fueron, nadie me quita la vida, no soy esclavo de nadie. Aún estando en la cruz del Calvario, su cuerpo atado de pies y manos con clavos, Él seguía siendo libre, completamente libre. O sea, había personas ahí al pie de la cruz que le decían, bájate, sálvate y creemos en ti. Y Él completamente libre tiene una comunicación con un ladrón a un lado de la cruz, con los dos ladrones, ¿no? Y tiene tal libertad para decirle a este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre completamente libre. ¿Y para qué usó su libertad? Para servir, para amar. Y lo ves yendo y viniendo completamente libre por toda la región de Galilea, sanando enfermedades, trayendo libertad a los que estaban cautivos por el pecado y cautivos por los demonios. Completamente libre. O sea, sus discípulos,
cuando supieron que Lázaro estaba muerto, dijo, vayamos, ¿no? Dicen, pero te quieren apedrear, ¿no? Y él dice, el día tiene 12 horas de luz, ¿no? Y decide ir a Betania, ¿no? Cuando lo iban a apedrear, hubo un momento en que lo iban a apedrear y él caminó por en medio de todos, saliendo por en medio de todos y no le hicieron nada, libre. Cuando quisieron amarrarlo y hacerlo tropezar y estorbarle por medio de la ley incluso, encontramos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. La ley dice que debemos apedrearla. Completamente libre comenzó a escribir con su dedo en tierra: el que esté libre de pecado, ¿no?, arroje la primera piedra. Y todos, soltando sus piedras, se fueron. Ahora escúchame bien, ¿quién sí era libre de pecado? Él, libre, completamente libre. ¿Y para qué usó su libertad? Para amar. Usó su libertad para servir. En Marcos 10:45 dice él claramente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los demás. Entonces, lo que Pablo está diciendo en Gálatas 5, esta libertad con la que fuiste llamado no es ocasión para la carne, sino es para servir por amor a los demás. Lo que nos está diciendo es: haz lo que Jesús hizo. Es más, acompáñame a Juan capítulo 13. Aquí vamos a terminar para que veas lo libre que es el Señor Jesús y lo que decidió hacer por sus discípulos. En Juan 13 dice, Juan 13, Jesús está con sus discípulos. Es la misma escena de la última cena con sus discípulos en Jerusalén. Y en Juan 13 de repente dice esto: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Maravilloso, incluso en su muerte, ¿no? Ha llegado la hora. Por mucho tiempo dijo, no ha llegado la hora, y de repente ha llegado la hora. Y él camina a Jerusalén porque sabe que es el momento de entregar su vida, completamente libre. Y dice, sabiendo que ha llegado ese momento, dice en el verso 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Completamente libre para amar y amar hasta el fin a sus discípulos. En esta misma cena estaba Judas Iscariote, lo amó hasta el fin. Libertad para amarlo, aún sabiendo que el diablo iba a tomar posesión de este hombre y usarlo para traicionar a Jesús. Completamente libre, ¿no? Mira lo que dice el verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Este es un hombre libre, un hombre que sabe de dónde viene y un hombre que sabe a dónde va. Un hombre que sabe que todas las cosas Dios las entregó en sus manos. Todo poder estaba en sus manos. Todas las cosas el Padre se las había dado a Jesús en las manos, teniendo todo ese poder, porque tiene todas las cosas en sus manos. ¿Qué decidió hacer? Ir a la cruz, porque era un hombre libre, que sabía de dónde venía y a dónde iba, ¿no? Y entonces dice en el verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Completamente libre, siendo el Señor y teniendo poder, todo el poder en sus manos, sabiendo de dónde venía y a dónde iba, comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Libre para servir, ¿no? Oye, esta es mi última cena, déjame disfrutar. No, déjame disfrutar de la cena, déjame comer, déjame pasar tiempo con mis amigos. No, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Tarea que, como muchas veces hemos dicho, es del esclavo de más baja categoría en una casa
Pero Él con completa libertad comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y está la escena donde Pedro le dice, ¿por qué me lavas tú los pies? Y lávame todo completo y demás. Pero vayamos al resto de la historia. Mira lo que dice en el verso 12. Después que les hubo lavado los pies, les hubo servido, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que os he hecho? Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿No? Entonces Jesús no solamente sirvió a sus discípulos, les dio un ejemplo de cómo hacerlo. Los amó hasta el fin. Y la manera en demostrarles su amor es que precisamente unas horas antes de ser apresado, tomado y llevado, no para la muerte, está sirviendo a sus discípulos. Sirviendo a sus discípulos. Un hombre que no vivía para sí mismo, sino vivía para los demás. Un hombre libre. Eso es lo que somos nosotros. Hombres libres, mujeres libres. ¿Y para qué vamos a usar nuestra libertad? ¿Para qué Dios nos sacó del pecado? ¿Para qué Dios nos ha dado la fortaleza de decir no? ¿Para qué Dios nos ha dado libertad de la ley? Para hacer lo que Él hizo. Ejemplo nos dio. Y Jesús continúa diciendo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, pensando en esto, si nosotros no somos mayor que nuestro Señor, y nosotros hemos sido enviados, no somos mayor que aquel que nos ha enviado. Dice, si sabes estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Y entonces te das cuenta que la libertad con que Cristo nos ha hecho libres para poder servir a los demás y amar a los demás, nos llena de dicha y de gozo. Nos llena de dicha y de gozo, como nunca otra cosa nos ha llenado de dicha y de gozo. ¿No? Qué hermoso es poder servir a nuestros hermanos y amar a nuestros hermanos, a nuestras familias, no pensando en nosotros, sino pensando en ellos. Sé de dónde vengo y sé a dónde voy, porque Cristo me ha hecho libre. Sabiendo de dónde vengo y a dónde voy, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con este año? ¿Qué voy a hacer con esta oportunidad que Dios me está dando de evaluar el año pasado y comenzar este año? No, pues voy a leer la Biblia todos los días. Bueno, eso lo vas a hacer, pero por amor, no como una regla que alguien me está poniendo, sino porque quiero conocerle a Él y quiero relacionarme a Él. Ejemplo os he dado, ¿no? Y Él me dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lleva mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde. Conócelo y observa lo que hace y entonces hazlo tú, porque tienes libertad para hacer lo que Él hizo. Tienes la oportunidad el día de hoy de no vivir bajo reglas de otros, de no vivir bajo nuestras propias reglas o poniéndonos reglas, comenzando este año, sino venir delante de Dios y decir, ok, acepto tu yugo en mi vida. Y quiero conocerte y quiero aprender de ti. Y quiero hacer lo que tú has hecho porque tú me has hecho libre para hacer lo que tú hiciste. ¿No? Entonces dice, se oye increíble, pero después de trabajar todo el día, lo único que quiero es ver la tele. ¿No? Y es increíble y dices, ok, ya es mi tiempo, voy a ver la tele, ¿no? Y comienzas a pelear con tus hijos, porque tus hijos, papá, es que no sé qué, estoy viendo mi tele, he trabajado todo el día, ¿no? Y de repente te afirmas en la libertad que Cristo te dio, y llegas a casa y volteas a ver a tus hijos, y dices, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Pasemos tiempo juntos, ¿no? Bienaventurados seréis si lo haces, ¿no? Porque al final de cuentas ni eso, ver la tele te da felicidad, ¿no? Y más cuando ganó el mejor,
Ah, sí. Perdón, tenía que sacarlo, tenía que decirlo. No podía quedarme con eso. Tenemos libertad, ¿verdad que sí? Para amar a los demás y hacer lo que Él hizo. No, no somos mayores que nuestro amo. No somos mayores que el que nos envió. No. Estamos marcando la vida de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros vecinos. Y se conocerán que son verdaderamente mis discípulos cuando os améis unos a otros, sirviéndose unos a otros. ¿No? Van pasando los años, te vas dando cuenta que estás cada vez más viejo, ¿no? Y dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Todavía ya tienes 45 años y dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Qué mejor oportunidad que comenzar el día de hoy, estando firmes en la libertad que Cristo me dio, dependiendo de Él, sirviendo y amando a los demás. Que al final de cuentas de este mundo no vamos a sacar nada, pero si sacamos a nuestros vecinos, y sacamos a nuestros hijos, y sacamos a nuestras esposas, y cuando estemos delante del trono los volteamos a ver, ¿no? Qué dicha, ¿verdad? Que de repente llegue alguien y te diga, ¿sabes qué? Por tu testimonio conocí a Cristo, ¿no? Y tú esa corona así que ¡pling! Aparece en tu cabeza, la pones delante de Dios. Señor, esto es para ti, porque todo se trató de ti y es para ti y es para honrarte. Y qué maravilla poder llegar con algo delante del Señor. Esto es para ti, porque tú me rescataste, porque tú me hiciste libre. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por tu amor y tu gracia para con nosotros. Señor, nos has hecho libres. Y perdónanos si hemos estado viviendo como esclavos. Esclavos de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Señor, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, terminamos sin descanso, Señor, cansados más que descansados y peleando y discutiendo. Cuando en realidad, Señor, el servirte a ti, Señor, y servir a nuestros hijos y a nuestras esposas, a nuestros padres, Señor, nos puede dar gozo, nos puede dar dicha y alegría. Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Te pido, Señor, que lo que hemos hablado, Señor, pueda encontrar buena tierra en nuestro corazón y dar fruto. Señor, no queremos hacer nuestros planes, Señor, y poner nuestros propósitos sobre la mesa para luego frustrarnos de que no lo pudimos hacer. No queremos regresar otra vez hacia el yugo de esclavitud, sino queremos simplemente abrazarte a ti, Señor, verte a nuestro lado todos los días, Señor, aprender de ti, Señor. Señor, ya que nos has dado libertad para hacer lo que tú hiciste, Señor, queremos invertir este año haciendo lo que tú hiciste, Señor, amar y servir. Señor, te pido por aquellos que aún no tienen libertad en ti, Señor, tráelos a libertad este día, Señor, rescátales, Señor, muéstrales tu amor, muéstrales su condición, muéstrales lo que tú has hecho por ellos y tráelos a libertad, Señor. Y gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Te bendecimos y te adoramos a ti, en el nombre de Jesús.